Cuestión. Bueno, mientras van llegando, mientras yo voy a ir acá anotando, porque mientras van llegando ustedes mientras vayan copiando lo que yo voy anotando, así, mientras copiamos y no hablamos tanto. Entonces, voy a anotar acá, ¿sí?, cuáles son los elementos fundamentales del Estado que se fueron generando, ¿sí? Sobre todo, podríamos decir, de este periodo, ¿no? Más allá de que, bueno, un poquito antes puede haber empezado, pero básicamente estamos hablando de 1860 aproximadamente, ¿ok? Entonces, son conceptos claves, ¿sí? Paz y orden. ¿Sí? Digo, va a aparecer así en los exámenes, son como palabras, por eso digo que tienen que memorizar incluso, ¿no? A cierto punto, porque son como muy, muy exactos los tipos. Pretenden que uno sea muy exacto. Efectivo control. Territorio, ¿sí? Esto es lo que le decía, ¿no? Obviamente, para formar un... ¿Sí, listo? Para que uno pueda realmente tener un gobierno e instituciones, ¿no?, fuertes en un país, el país tiene que tener paz y orden. O sea, si hay conflictos internos, ¿no?, quiero decir, unos se pelean con otros por el poder, no, entonces ya no hay una república. Vamos, siempre tengan presente eso. Eso después, como insisto de nuevo, lo van a entender bien cuando vayan viendo el otro texto de herramientas, ¿sí?, porque ahí es más teórico. Pero bueno, no hace falta, no es muy difícil entender que para que un país pueda, digamos, vivir de manera normal y funcionar como país, como república, ¿no?, en el sentido de que tenga instituciones, con representantes elegidos de manera democrática, por más que todavía hasta este año sean medio fraudulentos o que solamente vote un grupo, porque ese era el tema. Vamos a ver que, esto yo no lo dije, pero bueno, lo puedo aclarar ahora. En 1916, cuando gana Irigoyen, lo importante es que lo que tiene de fuerte la democracia allí es que es universal, es decir, todos votan, todos salvo las mujeres, y ese es un tema que también lo vamos a ver. Pero bueno, porque en aquella época estaba como asumido que el voto era masculino. Entonces, votan todos, o sea, todos los ciudadanos masculinos. Es también obligatorio, porque implica que todos deben ir a votar, es un deber, vamos. Y es secreto. Esos tres elementos ustedes pueden anotarlos si quieren ya, igual después vamos a volver sobre esto, pero eso es lo que determina esto. Antes de esto, hay presidentes, pero no son elegidos de esa manera. Son elegidos por los pocos que votan, vamos. Entonces no hay realmente, porque si el voto no es secreto, entonces cualquiera me puede influir o me puede decir lo que tengo que hacer. Cuando es secreto, nadie me va a decir nada. Ese es el tema acá, ¿entiende? Bien.
Entonces, digamos que en todo este periodo decimos que hay paz y hay orden, aunque todavía no haya democracia en sentido pleno que decimos, los conflictos ya dejan de estar, ¿no? Por eso decimos, antes había como muchos polos de poder, ahora hay un solo centro de poder. Es la capital federal, ¿no? Y bueno, y la paz es total, digamos, o prácticamente total. Bueno, el control sobre el territorio, ¿no? Se determina bien los límites, ¿no? Es decir, dónde tiene todo, no se ve muy bien. Esto es la Argentina, ¿no? Todos los límites territoriales se determinan de manera exacta, como para hacer un mapa. Antes no se podía hacer eso. ¿Qué más? Bueno, allí en el medio, si ustedes ven, también menciona algunos de los conflictos que había antes, por los cuales se termina de decidir todo esto, ¿no? Si en el medio de todo esto está la guerra del Paraguay, digamos, no tiene sentido ponerla aquí, pero bueno, es una guerra que se da, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, que se da entre Argentina, Brasil, ¿m? Y Paraguay, ¿no? Creo que Uruguay también participa, pero no tienen mucha importancia. Bueno, Argentina y Brasil, obviamente son más grandes, le ganan a Paraguay y toman parte del territorio de Paraguay, con lo cual también ahí hay un tema. Bueno, eso define en parte el territorio en la zona norte, la guerra del Paraguay, ¿sí? Y también hay una serie de conflictos internos que tienen que ver con que antes de que justamente se logre la paz, había como otro punto de poder que era Entre Ríos. Y Entre Ríos es una provincia que está acá al lado, es la provincia que, si está en Buenos Aires, digamos, si está la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos está acá. Entonces, Entre Ríos era un lugar muy, muy, muy poderoso, ¿no? Entre Ríos. Bueno, no sé si se lee bien, pero más o menos se entiende. Entre Ríos, dicen. Era una provincia muy fuerte que estaba disputando el poder con la capital, con Buenos Aires. Entonces también había conflictos ahí de ver si, como el centro, ¿no? La capital, en pocas palabras, iba a estar en Entre Ríos o en Buenos Aires, ¿no? O incluso si iba a ser un sistema donde hubiera como diferentes puntos de poder. Todo eso es lo que se va discutiendo, o lo que se va, digamos, dirimiendo, mejor dicho. Y finalmente se decide que haya un centro de poder en la capital, en Buenos Aires, ¿sí? Bueno, otro elemento importante también, sigo con los puntos importantes, bueno, es algo que tiene que ver con esto, ¿no? Que es que los límites territoriales se definen con claridad. ¿Mm? O sea, es parte de lo mismo, ¿no? Hay un efectivo control sobre el territorio y entonces se puede definir bien los límites. Una cosa que no mencioné también es el tema de los pueblos originarios, los indígenas. Digamos, había toda una serie de zonas ocupadas por ellos, sobre todo en la zona de la Patagonia, digamos, ¿no? Toda esta zona está siendo ocupada por los indígenas. ¿Sí? Bueno, y también una de las cosas más recordadas de este periodo, que será justamente en el gobierno de Roca, es la conquista del desierto. ¿Sí? La conquista del desierto es justamente para lograr esto, o sea, la conquista del desierto es la Patagonia. Esto
se da en todo el país, pero entre otras cosas, con la conquista del desierto. Básicamente es ganarle la tierra a los indios, ¿sí? O sea, sacarle la tierra a los indios, en pocas palabras. ¿Sí? No está muy bien visto. Hoy en día es como diríamos, una suerte de... Bueno, tenemos como una cierta culpa, ¿no? En ese sentido, porque la conquista del desierto significó la muerte de miles de indios que, bueno, no hay justificación. Es decir, era parte de la conquista todavía. Así como se conquistó América, bueno, esto era como la última parte de la conquista de América, ¿no? Fueron al desierto y fueron a ocupar territorios y a sacar a los indios, y bueno, hubo luchas, y obviamente que el poder militar que tenía el ejército argentino era mucho mayor que cualquier tribu indígena, entonces sacaron. Y ese también es uno de los motivos por los cuales en la mezcla, digamos, racial que tenemos en Argentina, hay, por supuesto, elementos originarios, ¿no? De raza originaria, pero no tanto como en otros países. ¿No? Uno va, qué sé yo, en México, muchos países de Latinoamérica, ustedes lo sabrán, tienen más, incluso culturalmente, tienen una cercanía mayor. A ver, esto no es tampoco algo absoluto, la Argentina también tiene muchos elementos de la cultura originaria, pero en otros países es más fuerte. En Argentina, debido un poco a la matanza de indios, que sobre todo se da en la conquista del desierto, y también por la inmigración, porque luego vinieron miles y miles de italianos, más españoles, mucho italianos sobre todo, ¿no? Pero también alemanes, franceses, de todo. Entonces, esa mezcla hace que, digamos, haya, digamos, menos elementos indígenas que en otros países. Y por ende, una sensación de que es un país medio europeo, europeo. Una sensación. Pero bueno, algo de eso no deja de ver. Se vayan copiando esto, aguárdame un segundito. Voy a responder una pregunta aquí. Bien, entonces. Entonces les decía, bueno, esto de la conquista del desierto es muy importante, ¿sí? Como concepto, recordar este nombre, la conquista del desierto, que digamos que ayuda a definir los límites. Bueno, después, bueno, todo esto aparte hace que, como decíamos, que se consolide un poder fuerte, ¿sí? Espérenme que quiero ver qué les pongo aquí. Claro, digamos, la idea era generar un poder. Hay un autor llamado Alberdi, que hoy en día está bastante de moda porque tiene que es un autor liberal, vieron, con los economistas liberales y todo, que hablaba de que había que lograr una monarquía vestida de república, ¿sí? Como que la Argentina necesitaba un poder fuerte, ¿sí? Entonces, la idea era que, por más que se tratara de una república, tenía que ser un poder muy fuerte. ¿Por qué un poder muy fuerte? Esto es importante. Por el territorio, ¿sí? Y por el grado de salvajismo que todavía existía en Argentina. Y se trataba de un país más, por más que dijimos que es un país bastante europeo,
Eso, bueno, eso ocurrió después, con la inmigración. Y aparte que es una forma de decir esto de que es europeo, tampoco lo tomen tan al pie de la letra. Lo que quiero decirles es que esto de un poder muy fuerte tiene que ver con que Argentina era un país todavía que recién se formaba, y un país muy grande, entonces necesitaba un poder muy centralizado, ¿sí? Y muy fuerte. Por eso es que Alberti decía esto de una monarquía vestida de república, es decir, estaba buscando que todo esto para lograr un poder así, o sea, que hubiera paz y orden, control sobre el territorio, que los límites territoriales se definieran con claridad. Bueno, se conquistó el desierto, o sea, se conquistaron los territorios que todavía no eran nuestros, no eran de Argentina. Y la idea es que el poder se concentrara en una persona, ¿sí? Que tuviera mucho poder. Por eso decimos una monarquía vestida de república. ¿Sí? Es decir, tiene que ser un poder muy fuerte que en un país que era federal, o sea, que es federal hoy en día, ¿sí? Un país federal. ¿Qué quiere decir que es federal? Que donde las provincias tienen bastante autonomía, ¿sí? Entonces a lo mejor también lo pueden vincular, si tienen una noción de historia, no sé si conocen un poco el sistema de gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí? Los Estados Unidos, el federalismo es muy fuerte, y la Argentina copió algo de ahí. Pero en Estados Unidos es todavía más fuerte. En Estados Unidos, si yo... Vieron que en Estados Unidos cada estado tiene su propia, digamos, su propia... decide todo. El estado puede decidir si pone la marihuana libre, si pone aborto o no aborto, todo lo que está en el suelo de un estado es para ese estado, ¿no? La Argentina no es así, la Argentina es un país mucho más unitario, digamos, ¿no? Acá en Argentina, antes de que pasara todo esto, digamos, entre 1816 y 1860, estaban los famosos unitarios y federales, ¿sí? Los unitarios eran los que querían una centralización del poder, y los federales eran los que querían que las provincias tuvieran cada una su propio poder. Bueno, finalmente se hizo una mezcla de las dos cosas, ¿no? Es un país federal, en la medida en que las provincias tienen cierta autonomía, pero con un poder centralizado muy fuerte, que es algo más de tinte unitario, que está obviamente ubicado en la capital, ¿no? Y que hace que, bueno, que esa capital gobierne todo el país. ¿Sí? Entonces, hay un cierto federalismo, las provincias tienen cierta libertad para decidir un montón de cosas, pero el que realmente decide al final es el poder central, la capital. ¿Sí? Por eso es que cuando se habla de monarquía tiene que ver con eso, con que haya un poder centralizado, uno solo, muy fuerte, que, si bien le permite ciertas libertades a las provincias, ese poder pueda también, cuando necesite, poder, digamos, manejar todo, ¿no? Entonces, decretar, por ejemplo, intervenir las provincias. Intervenir quiere decir que el Estado no está de acuerdo con alguna decisión de las provincias y, bueno, le interviene, qué sé yo, manda militares o, qué sé yo, le pasa menos plata, lo que sea. O sea, el poder realmente está siempre en la capital. ¿Vamos? Entonces, esa es la facultad que tiene este poder centralizado, ¿no? Que puede intervenir las provincias, puede decretar estado de sitio, bien, que es cuando la gente no puede salir de su casa, ¿no? Como fue acá en la pandemia en un comienzo. No acá, sino en todos lados, quiero decir. Entonces, por un lado, un poder centralizado muy fuerte, que vamos a poner eso para que lo tengan anotado. Entonces, un poder fuerte y centralizado,
pero con regulación, ¿sí? ¿Qué quiere decir con regulación? Con regulación parlamentaria, ¿no? O sea, parlamentaria. O sea, que hubiera diputados y senadores que pudieran ponerle límites, porque si no iba a ser un rey, realmente. ¿Entiendes? O sea, si no le ponían límites, no iba a ser una monarquía vestida de república, es una monarquía, simplemente. Vamos, ese es el tema que tienen que entender ustedes. Entonces, un poco la idea era esa, ¿no? Que hubiera un poder fuerte, pero con cierta regulación, porque si no podría derivar en una monarquía, que era algo, ¿no? Retomando lo que vimos antes, muy parecido a lo que hacían los caudillos antes. Vieron que yo les puse caudillo, sinónimo de autoritarismo, ¿sí? Por esta cuestión de que era como un líder medio salvaje, digamos, ¿no? El caudillo. Entonces, como venimos, como era un país con una tradición muy fuerte de caudillos, de líderes populares, medio salvajes, ¿no? Incluso del campo, venidos del campo, como Rosas, que era una versión un poco más civilizada de eso en realidad, pero sobre todo Horacio Quiroga, perdón, Facundo Quiroga. Horacio Quiroga es un escritor. Facundo Quiroga era un típico caudillo de este tipo, ¿no? Como un hombre medio salvaje. Entonces, como Argentina fue un país que siempre tuvo líderes fuertes y muy autoritarios, la idea era que hubiera un líder fuerte, pero que tampoco fuera tan fuerte como para quedarse con todo el poder y hacer lo que querría. Vamos. Entonces, por eso decimos que es un poder fuerte, pero con regulación parlamentaria. O sea, que hubiera otros poderes republicanos que lo limitaran un poco. Vamos. Entonces, esto es lo que da justamente lugar al unicato. Y el unicato es básicamente esto, ¿sí? O sea, es unicato porque es un líder fuerte, ¿vamos? Que lo pone la élite gobernante, pero, digamos que de todos modos, como sabíamos, los argentinos sabíamos que tendíamos al autoritarismo, entonces se ponía un líder fuerte, pero con algunos resortes que lo controlaran, ¿no? Como que le prohibieran hacer ciertas cosas, que no le permitieran sacar cualquier ley, que controlaran si había demasiado gasto. Bueno, ese tipo de controles que siempre se ocupa de ejercer, sobre todo los diputados y senadores, porque son los que están debatiendo los proyectos de ley y bueno, ese tipo de cosas. Vamos. Entonces, bueno, podemos poner ahí como, se puede poner como, como resumen de esta idea, ¿no? El unicato. Ahí tienen un poco expresada la idea del unicato, que es un poder fuerte y centralizado, pero con cierta regulación parlamentaria. Vamos. Bien. Entonces tenemos un poco de tiempo, sí. Bueno, entonces, hasta aquí esto del Estado, ¿no? Ahora, también bueno, acá vendría otro pizarrón, ¿no? O sea que borro esto, si no tienen problema ustedes, y vamos al pizarrón de la relación comercial con Gran Bretaña, que es muy importante también, y de hecho después va a seguir a lo largo de todo el siglo XX, o gran parte del siglo XX, y también supone detenerse en algunos puntos. Si no les molesta, ya voy borrando esto. Me pueden confirmar por mensaje o con la voz. Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Espérenme acá. Bien. Entonces vamos a borrar aquí.
Pongo acá. Entonces, bueno, así, relación comercial con Gran Bretaña. Gran Bretaña, para los que no sepan, es Inglaterra. De Inglaterra, la realidad Gran Bretaña es Inglaterra junto con Irlanda, Escocia, o sea, todos los países que forman esa isla, o esas islas, ¿no? Son varias, me parece. Pero bueno, en definitiva, se dice Gran Bretaña porque es un poco el conjunto, son como hermanos, ¿no? Entonces, esta relación es muy importante. ¿Por qué? Argentina con Gran Bretaña tiene una serie de episodios bastante interesantes, y es que antes de 1816, que habíamos dicho que es la independencia de Argentina, ¿no? ¿Sí? Antes, un poquito antes de ese momento, Gran Bretaña, no sé si Gran Bretaña sola o Inglaterra, pero en definitiva, digamos Gran Bretaña, intenta conquistar Argentina. ¿Sí? Mandan unos barcos y bueno, llegan acá al puerto y bueno, acá los argentinos se defienden y es famoso porque le tiran como ollas con agua hirviente, con aceite, como una defensa muy, muy así, como sale, ¿no? No había un ejército armado todavía. Ni siquiera éramos un país independiente todavía. Entonces Gran Bretaña intenta conquistar, ¿no? Y tomar el territorio, toma las Islas Malvinas, de todos modos, que hasta el día de hoy las tiene, ¿eh? O sea que no es menor el problema. Pero bueno, quiero decir que Gran Bretaña intenta invadirnos, pero como no lo consigue, dice, bueno, no, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ser socios comerciales de Argentina. Entonces, a partir de 1816 en adelante aproximadamente, empieza a ofrecernos productos e intercambiar, ¿no? Es decir, acá obviamente lo que abunda es productos de la tierra o ganadería, ¿no? Es decir, todavía no ni hablar de petróleo o cuestiones de la minería, que la hay, pero que, bueno, no se sabía ni siquiera que existía. Entonces, lo primero, durante todo el siglo XIX, es una relación comercial ligada con el campo, la agricultura, todo esto. Entonces, bien, un segundito. Bien, entonces, decimos que esta relación, que fue una relación meramente comercial, o sea, de vender productos y comprar, duró hasta 1850, ese tipo de relación comercial, digamos, ¿no? Vamos a poner así. Relación. Vamos a poner así. El marcador, discúlpenme, voy a comprar otro, me olvido. Esta relación es específicamente comercial hasta 1860 aproximadamente. ¿Sí? De ahí en más va a ser una relación aún más fuerte, no solamente comercial, o sea, de intercambio comercial, sino que Gran Bretaña va a empezar digamos, darnos plata, básicamente. Ese es el gran cambio. No solamente comprar y vender, sino va a empezar a prestarnos. ¿Sí? A todo esto, bueno, el libro de Romero lo menciona, se los digo por las dudas. Bueno, ahí nos estamos quedando sin tiempo. Ahora, cuando se corta esta clase, ya cortamos por hoy, y el resto de las dudas las vamos resolviendo por el grupo WhatsApp, y la próxima, bueno, será todo un poco más cómodo. Les decía entonces, les decía que a partir del año 1860 aproximadamente,
bueno, que Inglaterra ya estaba un poco en declive, ¿sí? Porque Inglaterra había sido una potencia, es decir, la potencia mundial, durante todo el siglo XIX, o sea, 1800 en adelante, y al llegar a esta altura, 1860, 1870, por ahí, ya era como un país un poco más, es decir, no tenía tanto poder como antes. Entonces, se lo llama la etapa imperial, simplemente porque, digamos, es una época de muchos imperios, en todo el mundo hay imperios en ese momento, ¿no? Era como una respuesta a la democracia, ¿sí? Y ustedes piensen que en el siglo XVIII está la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa fue un hito que cambió la historia porque a partir de ese momento, digamos que muchos países empezaron a encontrar la democracia como un sistema viable. Pero obviamente, luego de ese momento de esa explosión de las democracias, hubo como una contrarrespuesta, ¿no? La historia siempre es como una pregunta y una respuesta. Entonces, luego de toda una primera mitad del siglo XIX muy democrática, o intentos de ser democrática, hay una contra, digamos, como una nueva ola de gobiernos más imperialistas, o sea, gobiernos que se rigen por un emperador, un líder muy fuerte, bueno, y que manejan el mundo de esa manera. Inglaterra es uno de estos países. Y bueno, entonces, como es un país que ya, aparte de ser imperial en ese momento, como ya está decayendo un poco, ¿sí? Obviamente decae porque ya a comienzo del siglo XX Estados Unidos es el que empieza a dominar. Por ese motivo es que Inglaterra prefiere, antes que luchar por el poder económico mundial, porque ya a partir de esta época empiezan a disputárselo otros países, como ser Alemania, Francia, o sea, los países que se empiezan a industrializar. Inglaterra también lo hace, pero como es un país más chico y todo, que siempre se dedicó a viajar por el mar, ¿no? Los famosos piratas, eran ingleses en general, pero también, bueno, a comerciar con los países. Por eso es que en este periodo Inglaterra empieza a decir, bueno, a ver, ¿qué me conviene hacer? Entonces, ¿qué hago? Comercio con los países donde yo sé que me va a ir bien. O sea, no intento hacer grandes cosas, porque para eso están otros países que empiezan a tener más poder. Entonces Inglaterra se dedica a comerciar con países como Argentina, por ejemplo, con los cuales sabe que le va a ir bien. Porque se da cuenta que en Argentina hay mucho por hacer. Entonces, ¿qué hace? Bueno, nos empieza a prestar plata. ¿Sí? Empieza a prestarnos mucha plata y también, ¿sí?, le presta a la gente plata, no solamente al Estado, sino también a la gente para que pueda alquilar tierras, diferentes cosas, ¿no? Como Argentina es un país que está creciendo económicamente, la plata y las inversiones le vienen muy bien, ¿no? Pero además de esto también Inglaterra empieza a vendernos o, digamos, junto con la inversión también nos empieza como a prestar y después nos cobra, ¿no? Es como un intercambio, pero que a la larga es como si nos vendieran los trenes, ¿no? O sea, nos empiezan nos empiezan a construir los trenes aquí mismo, es decir, nos prestan plata, pero ellos mismos nos traen la tecnología de los trenes. Entonces, todo eso va formando el Estado, ¿no? Es como la continuación de lo que vimos en el pizarrón anterior. Se va formando el Estado, y dijimos que uno de los elementos también son los trenes. Los trenes permiten comunicar las provincias entre sí. Vamos, entonces, podemos mencionar como elementos importantes de esta relación, o sea que luego de 1860 empieza a ser también, voy a buscar otro marcador porque tenemos nunca más. Digamos, a partir de este momento, ¿sí?, también hay inversiones, préstamos, ya sea al Estado o a individuos, ¿no? Obviamente que hay algunos bancos ingleses acá, que vienen y se ponen acá, bancos, pero también empiezan a invertir
empresas públicas, en las inversiones, ¿no? De algún modo también llevan a la construcción de, por ejemplo, tranvías, ¿no? Agua corriente, que también es algo común ya en Europa, pero acá todavía no. Agua corriente y los trenes, ¿no? El ferrocarril. ¿Sí? Entonces, bueno, esto, ¿no? Principalmente, como que la influencia de Inglaterra, bueno, y luego va a llegar otra cosa muy importante, ya la menciono ahora, que son los frigoríficos. Vamos a ponerlo de este lado para que quede junto con todas las cosas que van generando. Los frigoríficos. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, junto con los trenes van definiendo la economía de la Argentina. Vamos. Porque la Argentina se va formando un país agroexportador, es decir, un país que vive de vender trigo, bueno, cualquier cereal y carne. Entonces, los trenes permiten comunicar las provincias entre sí y traer las mercancías para la capital, para el puerto, ¿no? Para llevarlas en barco a los diferentes países. Muchos iban a Inglaterra, muchos productos. Otros iban a otros lugares, ¿no? Pero era muy común que de pronto ellos, o sea, siempre salían ganando los ingleses, obviamente. Nosotros le vendíamos el cuero y ellos hacían zapatos y vendían los zapatos, ¿no? Obviamente ganaban más ellos que nosotros. Pero claro, era un país más avanzado, ya más estructurado, nosotros no teníamos nada. Entonces, ganábamos de venderle los elementos que teníamos, los recursos naturales. El problema es que hoy en día seguimos viviendo de eso, ese es el gran tema, ¿no? Uno de los temas de Argentina y de Latinoamérica en general. Entonces, bueno, esto es fundamental, el tema sobre todo, digamos, lo más importante acá es los ferrocarriles, ¿sí? Y los frigoríficos. Porque justamente, ya dijimos, los ferrocarriles permiten entonces conectar todo el país entre sí. Y los frigoríficos, porque van a ir moldeando la forma en que la economía de la Argentina. Justamente, ¿por qué? Bueno, porque hasta cierto momento, hasta un poco después de 1880, 1890, no importa el año exacto, Argentina vivía en términos de exportación, al menos, ¿no? De lo que vendía al mundo, Argentina vivía de vender maíz, ¿no? Son cereales, ¿no? Pero se puede puntualizar un poco, si ustedes quieren, tenía que ver con vender maíz, trigo, lino. Eso igual después lo ponemos en otro pizarrón. Y también lana, ¿no? Bueno, a partir de que empieza a haber frigoríficos, es que empieza a ser tan importante la carne en la Argentina. O sea, antes de eso, por supuesto que había vacas y la carne era un producto, digamos, bastante característico, pero no había tanta cantidad, digamos, ¿no? Es decir, como que había carne, vacas en los campos, ¿sí? Pero no es que se vivía de eso. En cambio, a partir de que se fundan los frigoríficos, todos de capitales ingleses, a partir de allí es que realmente la Argentina se hace conocida por la carne. Entonces empiezan a invertir los propios argentinos, terratenientes, la gente de plata, o los ingleses, ¿no? Todos los capitales se dedican a crear lugares, ¿no? O sea, comprar grandes campos y hacerlos especiales para que las vacas coman ahí, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, es a partir de este momento, o sea, recién a fin de siglo, más o menos 1890, a partir de finales del siglo XIX, es que los frigoríficos también pasan a formar parte de todo esto, entonces empieza a ser importante la carne también. ¿Estamos? Bueno, ahora se está por cortar, entonces tampoco tiene sentido que agreguen mucho más. Ustedes quédense con este pizarrón.